y hay que cambiar el chip y no que se convierta en un problema de estar notificando, sino que se convierte en una cultura de la prevención. Las instituciones que trabajan teniendo el control de la infección como una cultura, no se les convierte en una recarga más ni en un costo más, sino que se convierte en algo que es de ayuda para los pacientes y que permite, un mejor manejo. Cuando vamos a trabajar control de IAS, tenemos que pensar en cómo se transmite una infección. En primer lugar, la fuente puede ser endógena si está en el mismo paciente y especialmente en los pacientes inmunosuprimidos, y exógena cuando está por fuera del paciente, donde el vehículo principal son nuestras manos. El microorganismo infectante, tenemos toda la gama de microorganismos que nos pueden hacer daño en los pacientes, y encontramos que en este momento tenemos una altísima resistencia de gérmenes gram negativos. Susceptibles somos nosotros, nunca es huésped, eso fue una mala traducción del inglés, es hospedero. Somos nosotros y somos susceptibles a la mayoría de los gérmenes hospitalarios. Pero lo único que nosotros podemos intervenir de todo este problema es la vía de transmisión. ¿Y cómo vamos a intervenirla? La vamos a intervenir a través de procedimientos que son tan sencillos como la higiene de manos, como los aislamientos hospitalarios, como la limpieza y la desinfección. ¿Qué factores de riesgo tenemos entonces para que un paciente haga una infección asociada al cuidado? En primer lugar, el uso frecuente de antibióticos de amplio espectro. Esto ha sido un problema global, lo que ha hecho que muchos pacientes adquieran gérmenes que son multiresistentes, y ahora nos estamos viendo abocados a un problema grave con dos microorganismos. Uno, la Klebsiella pneumoniae, productora de KPC, y el Acinetobacter baumannii. Otro aspecto interesante es el alto volumen de pacientes que estamos atendiendo, cosa que a mí no me parece tanto en los hospitales de primero y segundo nivel, es más en los hospitales de tercer nivel. Y el número de personas relacionadas con el número de pacientes que ingresan, que a veces hay realmente un desfase entre el número de personas que atienden y el número de pacientes que nos llegan. Las hospitalizaciones prolongadas, creo que de lo poquito interesante que ha tenido el manejo de las EPS es que ya no les gusta que un paciente se quede mucho tiempo en el hospital, y los hospitales todos los días son un riesgo más. ¿Por qué? Porque los que trabajamos allí no hacemos una buena higiene de manos, no hacemos una adecuada limpieza y desinfección, y no conocemos los factores de riesgo propios de cada institución. Y la serie de procedimientos que hagamos, especialmente los procedimientos invasivos, como los catéteres venosos centrales y periféricos, las sondas vesicales y la conexión a ventilación mecánica en pacientes que van a UCI. Y también tenemos algunos procedimientos, como el caso de los procedimientos quirúrgicos. Nosotros somos un país violento donde muchas de las heridas son causadas por arma de fuego o arma cortopunzante, y nunca esterilizan el cuchillo con el que van a hacer la herida. Y la otra cosa es la rotación de los pacientes. Ahora que muchos pacientes llegan a los hospitales de Medellín para recibir tratamiento, por ejemplo, para un cáncer, se envían a un albergue y allí confluyen muchos pacientes con los mismos riesgos que se tienen en los hospitales. Un trabajo que estamos haciendo en este momento es trabajar específicamente con los albergues para que allí se tengan todas las medidas de protección para evitar las infecciones. Entonces, ¿qué clases de IAS vamos a trabajar? Las asociadas a dispositivos, donde están los catéteres venosos centrales y periféricos, las ondas vesicales y la ventilación mecánica. Por procedimientos vamos a tener especialmente la infección del sitio operatorio y las infecciones
asociados a procesos como limpieza y desinfección y esterilización, higiene de manos y aislamientos hospitalarios. Además, Omaira me pide el favor de que trabajemos también la parte de control de brotes, porque en este momento en todas las instituciones se están presentando brotes que se deben reportar con las medidas de intervención. Entonces, a través de una charlita muy sencilla y muy básica, vamos a trabajar lo que es la parte del control de brotes. Vamos a tener una charlita sobre la higiene de manos, pero este es el procedimiento básico y esencial en el control de las infecciones. Ya sabemos, llevando el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos 3 formas de hacer higienización de manos. El primero es el lavado clínico de manos, el segundo es la higienización de las manos con el alcohol glicerinado y el tercero, el lavado quirúrgico de manos cuando vayamos a hacer algún procedimiento invasivo. Me olvidaba decirles que ahora les vamos a entregar un CD y en ese CD están todas las charlas. La otra parte que vamos a trabajar es la parte de aislamientos hospitalarios, donde tenemos las precauciones empíricas, que están dadas por todo tipo de aislamiento, o sea, el aislamiento de aerosol, el aislamiento de gota, el de contacto, el de vectores y el de ambiente protegido. Y las precauciones estándar que se tienen con todos los pacientes y que nacieron cuando aprendimos a manejar y conocer la historia natural del VIH. Empecemos entonces a trabajar las principales IAs. La neumonía asociada a la atención tenemos que se presenta entre el 16 al 30%, especialmente en pacientes de los extremos de la vida, bien sea adultos mayores o niños muy pequeños, teniendo una alta mortalidad especialmente en la tercera y cuarta edad. Y tenemos que hay unos factores de riesgo asociados a ellos. Entonces, los primeros son los factores propios del hospedero. Por ejemplo, pacientes que son fumadores, pacientes que tienen enfermedades de base grandes, pacientes que han cocinado con leña, que es frecuente, y en esta zona sí que es más frecuente, que sabe rica la comida, pero que definitivamente es un factor de riesgo muy grande. La dificultad para movilizar las secreciones, bien sea porque el paciente está bajo anestesia o porque está sedado, entonces tiene más dificultad para movilizar las secreciones. En un paciente que conozcamos previamente, desde antes del quirúrgico, entonces debemos enseñarle cómo va a respirar, cómo va a movilizar las secreciones, cómo lo debemos tener hidratado para que expectore adecuadamente. Bueno, pero lo más importante es que en los hospitales rompemos las barreras protectoras del paciente. ¿A través de qué? A través de todos los dispositivos invasivos que le ponemos. Y como resultado, entonces vamos a tener bacteriemias, neumonías, itus. Cuando tenemos una bacteriemia y el paciente previamente ha tenido una neumonía, entonces vamos a considerar si tienen el mismo germen, que la bacteriemia sería secundaria a esa neumonía. Y cuando es un caso secundario, no se sacaría sino una sola infección. El tratamiento con antiácidos o inhibidores H2 también se puede convertir por el cambio que hacemos de la flora en un factor de riesgo y lo más importante, la contaminación cruzada que hacemos en el momento en que hacemos algún procedimiento y no nos hemos higienizado correctamente las manos. Ahora quiero que me cuenten qué proyectos han manejado con respecto a la higiene de manos en sus hospitales. Entonces, ¿qué medidas preventivas debemos tener? En primer lugar, la asepsia de la cavidad oral. La cavidad oral es el punto de partida de muchas neumonías en razón de que se pueden pasar microorganismos del tracto respiratorio superior hasta el pulmón. Entonces es muy importante que hagamos una asepsia de la cavidad oral con un
antiséptico que me inhiba la proliferación de flora residente y me destruya la flora transitoria. En ese caso lo vamos a hacer con clorhexidina entre el punto 1 al punto 2. Ya la tenemos en el mercado, Placus simplemente. Si lo hacemos a una concentración muy alta, el problema es que se puede manchar el esmalte de los dientes y entonces no es un resultado bueno para el paciente. El manejo del tubo endotraqueal teniendo cuidado de la insuflación y la adecuada del drenaje de todos los circuitos, que no me quede agua condensada en los circuitos, que no los estemos abriendo. ¿Cómo va a ser la técnica de aspiración? Si vamos a utilizar traquear o si vamos a utilizar sonda. Si vamos a utilizar sonda, debemos tener en cuenta de que cada que se vaya a aspirar el paciente se va a requerir una sonda nueva y todos los elementos de aspiración deben ser estériles. Colocar el paciente semisentado, es decir, que todos los pacientes estén entre 30 a 45 grados, que uno a veces llega a las unidades y encuentra a todos los pacientes horizontales. Y no dar antibióticos profilácticos porque el paciente está sometido a una ventilación, y tener en cuenta los tipos de aislamiento de gota, de contacto y de aerosol de acuerdo al problema que tenga el paciente. En un estudio que hicimos en el hospital evaluamos todos los productos con los que se hacía la asepsia de la cavidad oral. La crema dental sola fue lo que menos me previno. Cuando ya le agregábamos astringosol o Listerine, aumentó un poquito. Cuando usamos agua bicarbonatada teníamos la ventaja de que al cambiar el pH cicatrizaban más fácil las heridas, pero definitivamente lo que realmente tiene un impacto grande en la reducción de las neumonías es la asepsia de la cavidad oral con la clorhexidina. ¿Qué aspectos se consideran controversiales? En primer lugar, la decontaminación selectiva del tracto gastrointestinal inferior. No se ha visto impacto en que se produzcan menos neumonías que si no se hace la decontaminación. El uso de la sonda nasogástrica, si no se ha hecho con todas las condiciones asépticas, puede acabar el paciente con una sinusitis. Entonces hay que tener en cuenta la fijación adecuada de la sonda, la limpieza de las ventanas nasales, el lavado de la sonda y el manejo adecuado para evitar que el paciente nos haga una sinusitis. Y el recambio de los circuitos, que se debe hacer mínimo cada 15 días. Yo soy una seguidora acérrima del CDC y ellos están trabajando con los paquetes o bundles, que son unos paquetes sencillos de medidas que se tienen para poder reducir la infección. Entonces, tanto va a ser en las neumonías como en las bacteriemias, como en la sonda vesical, como en la infección del sitio quirúrgico. Entonces, los bundles nos permiten a nosotros ver si estamos haciendo un adecuado manejo del procedimiento que estamos evaluando. Quien maneja el comité de infecciones, entonces tiene su listica de chequeo y va chuleando. Y el impacto que hemos visto cuando se manejan adecuadamente los bundles es que se reducen enormemente las infecciones. ¿En alguna institución usan bundle? ¿Ustedes usan? Estamos ahora mismo implementando, ya lo socializamos y vamos a empezar la implementación de los bundles. Aunque siempre se han cumplido las vías de prevención para todo eso, pero hemos hecho los paquetes y estamos trabajando en ello. Buenísimo. Le pregunto a ella porque tiene una de las instituciones más complejas, conjuntamente con San Vicente. Bueno, entonces miren, ¿qué entraríamos? Aquí yo saqué unos bundles por cada uno de los procedimientos. En el de prevención de la neumonía, si la persona que está manejando el paciente se hizo la higiene de manos, si la cabecera del paciente está elevado de 30 a 45 grados, si estamos pendientes de la sedación y de cuándo se debe retirar el tubo. Si todos los días nos hacemos esa pregunta, entonces vamos a tener más conciencia de que ese paciente ya no lo necesita y se lo vamos a retirar.
la profilaxis de las úlceras por estrés y de la trombosis venosa profunda. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son pacientes que están sometidos a todo el estrés de una UCI y además a una quietud inmensa. Y la decontaminación de la cavidad oral con la clorexidina. Entonces, cada mes deben reportar a la Secretaría de Salud departamental el indicador. ¿Y cómo van a hacer? Ese indicador va a ser el numerador, el número de neumonías encontrada en la institución o en la unidad de cuidado intensivo, dividido por la sumatoria de los días pacientes con ventilación mecánica. El problema más difícil es en ese. Entonces, la persona que está en control de infecciones debe llevar una hoja, porque en ninguna parte del mundo se ha tenido otra forma de hacer que llevando una hoja todos los días contabilizando cuántos pacientes tienen ventilación mecánica. Entonces, el día 1 tienen 5, al otro día tienen 7, al otro día tienen 9, al otro día tienen 3, en fin, eso va variando. Eso es lo que me va a dar el número de días ventilación. Entonces, eso lo voy a multiplicar por una constante que es 1000 y eso me va a decir qué número de neumonías voy a tener por 1000 días de exposición. Entonces, ese indicador lo deben hacer ustedes, creo que son los únicos de los que están aquí que deben hacerlo porque son los únicos que lo tienen. Trabajemos ahora los catéteres. ¿Algún aporte con respecto al manejo de la neumonía? Bueno, en Colombia la tasa de incidencia de bacteriemias, según la Asociación Colombiana de Infectología, es de 6.5 por 1000 días catéter venoso central. ¿Qué sucede? Lo que les decía, esto es un sesgo, no es real, porque solamente se han medido los de las UCIs de 4 o 5 ciudades. Pero sí tenemos estos factores que son muy delicados en cualquier parte donde manejemos un paciente con un catéter venoso central. En primer lugar, la permanencia del catéter. Mientras más tiempo un catéter esté en el organismo, va a ser un factor de riesgo mayor. Y cuando tenemos un catéter por encima de 24 horas, a las 24 horas ese catéter ya está colonizado. Total de que nunca tomar un hemocultivo por el catéter porque vamos a colonizar, vamos a tener como resultado la colonización que tiene el puerto. Otro factor de riesgo es la violación de la técnica aséptica. En este momento uno se pone a ver cómo se prepara el paciente para canalizarle un catéter venoso central y esto debe hacerse como una preparación quirúrgica con yodóforo y con clorexidina. Se debe hacer entre 2 personas, una para que instrumente y otra para que haga la técnica. Y el personal que va a estar en la instalación del catéter debe ponerse pijama quirúrgica, mascarilla y gorro. Los múltiples lúmenes se convierten en un factor de riesgo. Dígame. ¿Yodóforo y clorexidina? O clorexidina, nunca los dos. Sí, es que... Yodóforo o clorexidina, porque los dos son incompatibles, entonces utilizar uno solo. Clorexidina. Y tengamos en cuenta, ahora cuando hablemos definitivamente de los antisépticos, qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno de ellos. Bueno, y la manipulación del catéter. Muchas veces los puertos no les hacemos la adecuada asepsia. Mire, ahora que yo estoy viajando por todo el departamento, me encuentro que observo simplemente cómo están trabajando. Y la gente no hace la limpieza del puerto, que es tan sencilla, con alcohol es suficiente, alcohol y algodón es suficiente cuando yo voy a poner algún otro medicamento, cuando voy a instalar una bomba de infusión y demás. Y una cosa complicada es la contaminación de los líquidos. Entonces, cuando varios pacientes a la vez están presentando el mismo problema, mande estudiar qué está pasando con esos líquidos.
También tenemos que las bacterias de la piel muchas veces pueden convertirse en un factor de riesgo grande. Y es así como muchas veces en el hemocultivo vamos a encontrar Staphylococcus epidermidis. Eso está hablando de que tengo una pésima asepsia en el manejo del catéter. Cuando el paciente tiene alguna infección a distancia, como un abscesito pequeño, como cualquier enfermedad a distancia. La localización femoral o yugular. La femoral por la vecindad de la zona, muchas veces por el pliegue adiposo que se tiene, y en otras oportunidades porque se puede contaminar más fácil por la mala higiene que se tiene en esa zona. Y en yugular está más cerca de la boca y del cabello. El tipo de material del catéter es muy importante que lo evaluemos. Hoy se han hecho varios estudios que validan que el material del catéter debe ser Vialon o poliuretano. Los catéteres de teflón o silicona son un factor de riesgo para hacer una bacteriemia. Entonces es más importante la asepsia cuando se tiene uno de estos catéteres, porque fácilmente el teflón y la silicona se contaminan más fácil. Bueno, y el apósito. Cuando un paciente se le instala un catéter, se le debe poner un apósito transparente. Ese apósito transparente no se debe cambiar hasta que hayan pasado 24 horas de haber sellado ya con la fibrina el sitio de inserción del catéter. Mejor dicho, en otras palabras, mientras menos toquemos ese acceso de entrada del paciente, entonces mejor será. Obviamente, si el catéter se humedece, si el paciente está diaforético, si el paciente ha sangrado, obviamente nos vemos en la necesidad de tener que cambiar el apósito antes de las 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué estrategia debemos tener? En primer lugar, educación al personal, lo que ustedes mismos dijeron en un principio. Hay que cambiar la cultura, volviéndolo, o mejor dicho, hay que convertirlo en una cultura, y que todo el que llegue a una institución reciba un entrenamiento en control de infecciones para que no se cometan faltas que van a repercutir en la atención del paciente. El sitio de inserción ya vimos que lo mejor es subclavio, aunque el yugular técnicamente es más fácil de poner, pero teniendo en cuenta los riesgos que se tienen. La higiene de manos, que siempre cuando vamos a instalar un catéter vamos a hacer una higiene de manos quirúrgica, la preparación de áreas con yodóforo o clorhexidina, y una cosa importante es la anticoagulación. Los que siguen el protocolo de la AORN recomiendan simplemente salinizar el catéter. Cuando yo salinizo un catéter, lo único que estoy haciendo es tener permeable el catéter, pero no evitamos la formación del agregado plaquetario en la punta del catéter, cosa que sí sucede cuando ponemos de 50 a 100 unidades de heparina en el lumen del catéter y obviamente en la punta. Entonces, de acuerdo al protocolo que yo esté usando, que está demostrado por evidencia, entonces lo ponemos en nuestro protocolo. ¿Qué es controversial? El uso de varios catéteres de un solo lumen versus un catéter con varios lúmenes. Se ha visto que mientras más catéteres haya, hay mayor riesgo porque hay mayor injuria. El cambio a través de guía metálica no se recomienda por una razón. Si el catéter estaba infectado, yo lo retiré por guía y volví a pasar otro, entonces me quedó la guía contaminada y por ende ese nuevo catéter, entonces voy a requerir cambiarlo cuando me llegue el resultado de los hemocultivos. Y el recambio de los catéteres pulmonares, que si bien es cierto ya son pocos los pacientes que lo tienen, aún no se definió cuánto se debía cambiar. Algo muy importante es cómo vamos a tomar un hemocultivo. Los hemocultivos son un examen muy importante porque de él se toman decisiones que son inmensamente trascendentes. Y el hemocultivo requiere todos estos pasos. En primer lugar, siempre tomarlo entre dos personas, una que me hace la asepsia y la otra que me instrumente. Las personas que van a tomar el hemocultivo
deben tener un lavado quirúrgico de manos, el uso de mascarilla control fluidos, o sea, mascarilla de tela no tejida, y hacer una preparación quirúrgica del área con clorexidina idealmente o con yodóforo. Después de que hice la preparación del área, cambio de guantes, coloco el campo de ojo, punciono la vena, extraigo la sangre y la envío al laboratorio marcando el número del hemocultivo, 1, 2, 3. Muchas veces pitan el hemocultivo 2 y 3 porque con el estímulo de la punción se puede exacerbar la bacteriemia. ¿Cada cuánto vamos a tomar hemocultivos? A no ser que haya una indicación especial de varias horas, entonces si vamos a tomar los hemocultivos los podemos tomar. Esos 15 minutos son entre comillas, porque yo tomo uno, paso a otra vena, hago la asepsia y hago toda la parafernalia, tomo el segundo y luego, entonces ahí me demoro entre 10 a 15 minutos y luego el tercero igual. ¿Qué pasa? Uno en 5 minutos tiene una recirculación y entonces puede tomar los 3 hemocultivos en 40, 45 minutos. Siempre se debe realizar asepsia quirúrgica en cada muestra y nunca tomarlos por el catéter, porque si tiene más de 24 horas ya está colonizado. Y cuando se deja un catéter fácilmente se puede colonizar con flora de piel. Entonces no tomar muestras por catéter. El paquetico para uno observar, entonces en las bacteriemias está dado porque la persona que va a manejar el catéter se haya hecho el lavado quirúrgico de manos, que use las barreras como mascarilla, ropa quirúrgica durante la inserción, la preparación del área con clorexidina, el uso de guantes estériles y muy importante, preguntarnos todos los días si ese paciente requiere tener el catéter o no y si no, en ese caso, pasarlo a uno periférico o retirarlo definitivamente. Entonces, el indicador va a ser el numerador, el número de bacteriemias detectadas por catéter venoso central, y el denominador, la sumatoria de los días paciente con catéter central. Entonces, incluyendo los pacientes infectados y los no infectados, porque todos los pacientes tuvieron el factor de riesgo de la instalación del catéter. Entonces, los días catéter son de pacientes infectados y no infectados. Y esto lo vamos a multiplicar por 1000 y me va a decir cuántas bacteriemias voy a tener por 1000 días de exposición. Es el indicador internacional para poderme comparar. El otro problema es el manejo del catéter venoso periférico, especialmente porque se produzca una flebitis. Cuando hay estos síntomas, calor, dolor, rubor, son todos inflamatorios y presencia de cordón palpable, se dice que tengo una flebitis, pero si además tengo pus, voy a tener una flebitis bacteriana y en ese caso me tengo que preguntar qué tipo de asepsia estoy haciendo para canalizar la vena. Yo les hago una pregunta, ¿con cuántas torundas se hace la asepsia para canalizar una vena? ¿Con cuántas? 3. ¿Alguien dice otra? Con las que se necesiten, porque hay pacientes que me llegan muy sucios, entonces yo tengo que lavar el brazo muchas veces. Entonces, olvidémonos de las 3. Olvidémonos de las 3, que eso fue algo porque aprendimos a hacer los paqueticos de 3 y demás. Entonces, son las que el paciente necesita. Entonces, esto me evita que el paciente me haga una flebitis química. A ese respecto, ¿qué diferencia hay en que se utilicen las torundas estériles? Porque no hay instituciones en las que se esteriliza el algodón o que se utilice el algodón. Mire, solamente se requiere algodón estéril en los pacientes inmunosuprimidos y en los pacientes quirúrgicos. En los otros no se requiere. Permitiendo que el alcohol se seque, estoy diluyendo adecuadamente el medicamento que estoy pasando. Entonces, eso se llama flebitis rápida y eso no lo tengo que retirar. La flebitis química es aquella donde se presenta calor, dolor, rubor,
presencia de cordón palpable hasta 24 horas después de haber sido canalizado. En ese caso, si hay presencia de cordón palpable, inmediatamente la debo cambiar. Y la flebitis bacteriana es cuando, además de los riesgos que tengo inflamatorios, voy a tener presencia de pus. Y ahí cuestionémonos qué estamos haciendo, si estamos haciendo la asepsia adecuadamente, si me lavé bien las manos. Descartar el catéter después de 2 punciones. ¿Por qué? Porque después de 2 punciones ya se ha exfoliado completamente la punta y vamos a hacer un desgarre de la íntima de la vena. Si el paciente presenta reacción, si varios pacientes a la vez presentan una reacción a un producto, entonces suspendámoslas, cambiemos los sueros y mandémoslo a estudiar, que como vamos a ver ahora en la parte de manejo de epidemias, puede ser que de pronto esté contaminado algún producto. Y hay que desinfectar los puertos con yodóforo, clorhexidina o alcohol. En los niños se tiene demostrado, y esto lo podemos extender a nuestros pacientes adultos, que no se deben cambiar los sitios de inserción de un catéter mientras no haya signos claros de inflamación. ¿Por qué? Por la experiencia dolorosa de las venopunciones y las consecuencias psicológicas que tiene. Bueno, vamos a trabajar la infección del tracto urinario. ¿Cuál es el porcentaje más influyente para desarrollar una infección urinaria? ¿Cuál es? Lo que me da más riesgo en un hospital para desarrollar una infección urinaria. Perfectamente. Definitivamente es la sonda vesical. El 10% de los pacientes que ingresan a una institución requieren sonda vesical y de esos se nos infecta el 12%. ¿Por qué? Porque hacemos mal manejo, porque no sabemos cómo invade los gérmenes el árbol urinario y son los responsables de que después este paciente tenga infecciones muy severas. ¿Para qué ponemos una sonda vesical? Para control de diuresis. Mientras el paciente esté consciente, orientado y yo pueda medir la orina, no tengo que pasarle sonda vesical, a no ser que sea un paciente que esté en una unidad de cuidado intensivo. Para aliviar la retención urinaria, sí. Entonces, al pasar la sonda, yo voy a tener que considerar cómo hice la asepsia, cómo me instrumentaron para pasar el catéter, y el hecho de que yo pase un catéter no es un factor de riesgo grave, es más factor de riesgo cuando el paciente tiene un catéter a permanencia. Y en los pacientes quirúrgicos, para evitar los accidentes durante el acto quirúrgico. ¿Cómo invaden los gérmenes el tracto urinario? En primer lugar, en el momento de la inserción del catéter, si yo no hago una adecuada técnica en la preparación de genitales. Si es una mujer, yo tengo que hacer un buen lavado perineal de arriba hacia abajo, separando los labios mayores de los menores, identificando bien el meato urinario y lubricando la sonda, que vamos a ver ahora con qué lo vamos a lubricar, y pasándolo. Si es en el hombre, retrayendo bien el prepucio y haciendo una limpieza con cada vez una gasa diferente. Bueno, porque si no, la flora del genital, de los genitales, me va a ascender a través de la sonda. A través de la vía intraluminar, si yo no fijo esa sonda adecuadamente, ¿qué va a pasar? La sonda va a subir y a bajar de acuerdo al peso del balón. Entonces a los hombres se les debe colocar hacia la fosa ilíaca izquierda y en las mujeres bien fijadito sobre el muslo para que la sonda no sube y baje y arrastre la flora que tengo a nivel de piel. Y la contaminación de la región perineal se convierte en un factor de riesgo. Y la otra cosa es el manejo que yo haga del circuito, porque si lo alzo por encima del nivel de la vejiga, se me va a devolver la orina y se va a convertir en un riesgo muy grande por el reflujo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir la infección urinaria? En primer lugar, pensar muy bien cuáles son las indicaciones que tiene el manejo de la sonda vesical. Siempre nos preguntamos qué es mejor, cateterismo intermitente o cateterismo permanente. Mientras el paciente esté hospitalizado, lo ideal es el cateterismo permanente. La razón es que si nosotros manipulamos mucho un paciente estando hospitalizado, tenemos el riesgo de los bichos hospitalarios. En cambio, si es ambulatorio, le podemos hacer el cateterismo intermitente. Nosotros tenemos varios niños que tienen su problemita, entonces hay que pasarle la sondita cada 4 horitas. Hemos entrenado el personal de profesores, la mamá, la tía, en fin, y no tienen una infección. Como no están en el medio hospitalario, se les enseña a hacer con un jabón que venga en sachet, con guantes limpios y con sondita nueva cada vez. Las EPS dan las 5 sondas para las 24 horas. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la infección urinaria? Con la higiene de manos quirúrgica cuando voy a pasar la sonda y clínico cuando voy a manipular. Técnica aséptica en la inserción, como ya vimos, la fijación de la sonda, que quede bien sostenida para evitar que suba y baje, el sistema de drenaje siempre cerrado, la manipulación del circuito con toda la técnica aséptica, que muchas veces encontramos el cistofló en el piso y a mí me provoca no hacer qué, porque es que la sola apreciación que uno tiene es de que es un hospital desorganizado, encuentra uno el cistofló en el suelo. Y la técnica aséptica para tomar el urocultivo y que no tengamos un falso positivo. Utilizar sonda de menor calibre para evitar el trauma de uretra. No colocar antisépticos alrededor del meato urinario, por lo mismo que veíamos en los catéteres venosos. Esto nos permite la selección de flora y el cambio de la sonda vesical en tiempo no inferior a 15 días. Pero recuerden que ustedes tienen un tipo de paciente muy complicado y es el paciente campesino. Entonces, explíquenle bien, ellos tienen el mismo cociente intelectual que nosotros. Expliquémosle bien, démosle todas las instrucciones, gastémosle un tiempito a ese paciente y ellos nos van a colaborar y vamos a tener menos problemas. Porque lo que me he encontrado en estos días es que es medio folclórico, pues un paciente llegó con un nudo en primer lugar y en segundo lugar, él mismo decía, con un turupe de papel. Horrible. Bueno, considerar técnicas alternativas. El condón, por ejemplo, el uroflow, el retrato del sistema recolector. Cuando se abren las ondas con recubrimiento de plata, nosotros las tenemos, pero son supremamente costosas. Entonces no están para el común. En España utilizaban ondas con recubrimiento de plata o de cobre. Es que son realmente muy costosas, entonces no es accesible al sistema. Y la profilaxis en grupos de riesgo. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Especialmente los adultos mayores. Hay que enseñarle al abuelito que si tiene restricción de líquidos, tome bastante líquido, que acidifique la orina, tomando jugo de cítricos, el cranberry. Bueno, ya estamos pues felices con el cranberry, pero cuando yo estaba chiquita, yo vivía en una finca y eso crecía silvestre, el agraz, el mortiño, eso era silvestre. Lo que pasa es que hay un montón de mitos, que eso lo comen son las serpientes, no sé qué. Comámonos el cranberry, el mortiño, el agraz, que ya se volvió de tanta elegancia. Entonces, esto lo que hace es crear, pero tiene que ser en gran cantidad. O venden también las cápsulas de 4.1 gramos y deben tomarse cada 8 horas con el fin de que se haga una protección de la pared de la vejiga y el cranberry y los acidificantes evitan que se adhieran por slime los gérmenes en la pared de la vejiga. Entonces, ¿cómo va a ser la taza? Entonces, número
de infecciones del tracto urinario asociado a la sonda vesical, dividido por la sumatoria de los días pacientes con sonda vesical. Es decir, durante el mes, cuántos días el paciente tuvo sonda vesical, y voy sumando todos los días de todos los pacientes, con y sin infección. Y esto lo multiplico por 1000 y me va a decir, por 1000 días de exposición, cuántas bacteriemias tengo en mi institución. Obviamente los hospitales de más complejidad son los que van a tener más riesgo, pero ustedes tienen una población específica, como les decía, de muchos riesgos, que son los campesinos con sonda permanente. Bueno, la infección del sitio quirúrgico ocupa el tercer lugar en las IES. En primer lugar vamos a tener las infecciones urinarias, en segundo lugar las infecciones por catéteres y en tercero vamos a tener las infecciones del sitio operatorio. En Medellín, que es una ciudad donde hay tanto trauma, tenía esos riesgos, pero resulta que el doctor Germán González hizo hace mucho tiempo este trabajo muy bien. Encontró que como factores de riesgo en las infecciones del sitio operatorio estaban todos los que ustedes ven aquí, los que les resalto en rojo. Entonces, por ejemplo, el ir a una UCI me da 6 veces más riesgo que si yo no voy a UCI. Si tengo tracostomía me da 4,55 más riesgo que si no la tengo. Y obviamente la transfusión sanguínea, pero todo lo que ustedes ven acá son factores de riesgo cuando se tiene un paciente traumado. También nos encontramos unas cosas, y digo nos encontramos porque esa fue la tesis de doctorado de Germán en la Universidad de Madrid y nosotros le colaboramos muchísimo en el proyecto de investigación y nos encontramos que ingresar en día festivo, todo lo que esté por debajo, que tenga unos redes menor de 1, que significa que es un factor protector. Entonces, lo primero que encontramos era que ingresar en día festivo era un factor protector. La herida penetrante y el aliento alcohólico. Nos pusimos a trabajar y a pensar qué era lo que pasaba con todo eso. Y a la larga, después, ustedes no me pueden creer, por ahí 15 días estar pensando qué era lo que pasaba y qué interpretación le podíamos dar a esto. Encontramos que en día festivo lo que sucede es que no hay pacientes programados, entonces el paciente llega y se pasa rápido. Y como en el hospital se tiene un grupo grande de cirujanos, se pasaba inmediatamente. Si tenía un trauma penetrante, la sangre es muy escandalosa, entonces el paciente rápido iba a cirugía. Y el aliento alcohólico, llegamos a pensar que era que los borrachitos, el alcohol que tenían, les estaba previniendo de la infección. Lo que pasa es que los borrachos no se los aguanta nadie, entonces rapidito, que les pase la rasca. Entonces también, realmente el factor protector no eran estos que ustedes ven aquí, sino el traslado rápido al quirófano. Entonces, en los pacientes quirúrgicos, especialmente en los de trauma, no contemporizar muchísimo, sino llevarlos rápido a cirugía es un factor protector. Además, estos son factores predictores de sexo. La comorbilidad, que no la podemos modificar. La transfusión sanguínea, que sí la podemos modificar, pero sabemos todas nuestras condiciones de los pacientes. Y definitivamente, lo único que no es un factor predictor de sepsis es las heridas en cualquier extremidad, de resto, cráneo, tórax, abdomen son de riesgo. Y la hipotensión, que generalmente es debida a la hipovolemia. Entonces veamos cómo deben ser nuestros quirófanos. Los quirófanos entonces deben tener unas características especiales. Deben ser muy grandes. Mientras más grande, mejor. El área mínima deben ser de 30 a 40 metros. Los pisos, techos y paredes deben ser en media caña, o sea, redondeados para evitar que allá se acumule polvo. Y tener las zonas divididas. Entonces, el semáforo en nuestro medio es más conocido que como hacen en Europa, que es a través del negro, gris y blanco. Si nosotros utilizamos el semáforo porque ya tenemos esa cultura, entonces, en la zona verde
Vamos a tener el cambio de camilla, el Bestier, y a propósito, en el Bestier quirúrgico no se come, se toma solamente un café, una aromática, un tinto o un refresco. En la zona amarilla tenemos la zona de donde están los lavados quirúrgicos y la zona de recuperación. Y en la zona roja, el quirófano propiamente dicho. De acuerdo a las zonas, yo voy a circular en todas estas zonas limitadamente. Pero en la zona verde yo puedo llegar con mi ropa de casa. En la zona amarilla y roja ya tengo que tener la pijama. Saber circular, obviamente, en el quirófano, saber comportarme en el quirófano, saber cuántas personas deben estar en el quirófano. ¿Qué características termohigrómetros debo tener en el quirófano? En primer lugar, que la humedad esté entre el 30 al 60%, porque si está muy bajita, entonces se me va a resecar la piel, y si está muy alta voy a sudar mucho. Si la ventilación debe ser de 15 a 20 recambios por hora, entonces ya tenemos otra persona más para involucrar. Ya habíamos hablado del químico farmacéutico, ya el ingeniero también tiene que participar en el comité de secciones y evaluar cómo me maneja el número de recambios de aire por hora. Y además, yo les voy a poner tareas. La primera tarea es que evalúen cómo están pasando las ondas vesicales. La segunda tarea, cómo hacen la asepsia de canalización de catéter periférico. Y la tercera tarea, ¿hace cuánto cambiaron los filtros de los quirófanos? Entonces, esos filtros tienen una duración, son filtros de alta eficiencia que se deben cambiar cada 3.000 horas uso. Entonces, esas tareas les quedan. Les voy a dar varias durante todo el día. Es necesario el flujo laminar, no es necesario, no se ha demostrado que donde hayan puesto flujo laminar tengan menos infecciones que donde no lo tienen. Y los rayos ultravioleta para hacer desinfección vamos a analizarlos esta tarde, pero no son necesarios. La temperatura del quirófano debe ser entre el 18 a 21 grados, que me sube a 24 por la luz, por las lámparas, por el estrés y por la ropa quirúrgica. Nunca se les olvide mi hijo. Definitivamente no hay que rasurar, hay que recortar el cabello. ¿Recortarlo con qué? Ojalá si todos tuviéramos la clipper, delicioso. Si no, por lo menos con una máquina con la que se calvean ahora los hombres con la cuchilla 1. ¿Por qué? Porque cuando yo rasuro, hago heriditas y esas heriditas hacen que ahí se conviertan en nidos de estafilococo. Entonces saquemos las cuchillas definitivamente de nuestros quirófanos. ¿Y cuántas personas deben estar en un quirófano? En un quirófano deben estar máximo 9 personas. El paciente, el cirujano y su ayudante, el anestesiólogo, el instrumentador y 2 circulantes. Y 2 personas que reciban docencia, que pueden ser 3 cuando ya se montó la cirugía y se salió. Entonces, 3 paticos sépticos y de resto todas las otras personas que sean las que vimos ahorita, no más. ¿Por qué? Porque tanta gente va a empezar a sudar y al empezar a sudar estoy viendo mis problemas. La mascarilla debe ser una mascarilla control fluidos, o sea, de tela no tejida y me debe cubrir nariz y boca. Muchas veces los anestesiólogos la usan a nivel de la boca solamente. Los estafilococos también caen en la nariz. Bueno, ¿cómo voy a preparar el área quirúrgica? Si la puedo preparar con 2 antisépticos, con 3 diría yo, clorexidina y yoduro. La clorexidina debe ser del 2 al 4%.
Si es al 2% debe tener alcohol al 70%, pero tengan en cuenta que la persona no debe ser una persona que tenga mucho pliegue adiposo, porque ahí se acumula el alcohol y se puede quemar. La clorexidina no pierde actividad en presencia de sangre y tiene una acción residual muy rápida que se me va incrementando cuando yo la he usado en varias oportunidades. No usa clorexidina en mucosa, en párpados, en oído ni en meninge. Entonces, por eso, como es un irritante de las mucosas, yo no la puedo usar en el sitio. Los yodóforos disminuye la acción en presencia de sangre. Díganme. Entonces acá en las mucosas, entonces ahora usted cuando habló del primer paquete de ventilación mecánica que se iba a hacer el enjuague bucal para evitar infecciones con clorexidina al 1 y al 2. Al punto 1%. Al punto 1. Punto 1, sí. Es que la concentración es supremamente bajita, ¿sí? Entonces ahí no va a tener ningún problema. Bueno, los yodóforos sí disminuyen la acción en presencia de sangre. Tienen muy buena acción contra gram negativos. La clorexidina tiene muy buena acción contra gram positivos. Entonces, hay que permitir el secado y evitar el contacto con equipos como torniquetes u otros elementos que me permitan la protección de la piel. Se acumula y tengo una placa de electro, entonces ahí se me va a producir una quemadura. Entonces, dependiendo del área donde yo vaya a hacer la asepsia, voy a saber qué producto utilizar. Los dos productos son utilizados. En este momento que tenemos el auge de la clorexidina con base alcohólica, tengan en cuenta los gorditos y los pliegues adiposos de mucha gente, que ahí es donde se acumula el alcohol. ¿Cuántas veces le echan clorexidina al cuadro? Si es cabeza, yo debo hacer 2 lavados y el baño previo. El baño previo del paciente se debe hacer solamente con jabón cosmético. Miren, en la revista Infectio salió en la que está circulando en este momento. Si ustedes me dan ahora el correo electrónico, yo les puedo mandar el artículo, porque yo lo tengo, sobre el manejo de los antisépticos en las áreas quirúrgicas. Entonces, no dice nada diferente de lo que les acabo de decir, pero es bueno tenerlo porque está aprobado por la Asociación Colombiana de Infectología. Pues, entonces, cuando yo voy a hacer un bundle desde el punto de vista quirúrgico, yo voy a tener el bundle preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. En el bundle preoperatorio voy a tener el baño, el cual se va a hacer con un jabón no medicado, un jabón cosmético. Evitar el rasurado, ya vimos por qué, la preparación de la piel con yodóforo o clorexidina, de acuerdo a la que esté instalado en su comité. Ya en el intraquirúrgico, entonces voy a tener la profilaxis antimicrobiana. Esa profilaxis se debe hacer de acuerdo al sitio donde se va a operar y a la flora que tenga la institución. Entonces, por eso se les está pidiendo la colaboración con el protocolo de antibióticos, porque el doctor Juan Carlos Cataño va a hacer una capacitación y los médicos deben conectarse en el momento, se les va a avisar en qué momento va a ser la capacitación, para que puedan, es una teleconferencia, entonces para que puedan aclarar todas las dudas. Bueno, y la otra cosa es la evaluación del índice de riesgo quirúrgico. La evaluación del índice de riesgo quirúrgico está dado por la duración de la cirugía. Si dura menos de 2 horas, no da punto. Si dura más de 2 horas, le da un punto. El ASA, si es ASA 0, 1, 2, no da punto. Si es 3, 4 y 5, le da un punto. Y el tipo de herida, si es una herida limpia
y limpia contaminada no da punto, y esas son las que yo tengo que seguir en el protocolo. En cambio, la herida contaminada y la sucia me dan un punto. Entonces, si yo tengo un índice quirúrgico de 3, tengo un paciente que de entrada tiene un alto riesgo de infectarse. Bueno, y las curaciones, ¿con qué se deben hacer? Con nada que me irrite la conjuntiva. Entonces, solución salina al punto 9 normal. Cuando se retira el apósito, si la herida está cerrada y está sellada, ya tenemos entonces la fibrina me está sirviendo de apósito primario, entonces no voy a tocar esa herida con nada. Si es una herida que tiene drenes o que quedó abierta, sí tendré que hacer la curación, y esta curación entonces la hago con solución salina al punto 9 normal. Nunca poner ni clorexidina, ni iodoform, ni ningún otro antiséptico sobre la herida, porque son irritantes de las paredes. Entonces, miren, en este momento les están exigiendo que hagan notificación de los casos de infección del sitio operatorio. Y es el programa que tiene en este momento el Ministerio. Yo traía aquí, si tienen una memoria, les puedo grabar lo que trae. Y si no, se los puedo mandar también por el correo electrónico para que sepan que deben notificar la proporción de infecciones de herida limpia y limpia contaminada. O sea, que tengo que notificar las cesáreas que se me infecten en la institución. Y también las endometritis separadas, las endometritis por cesárea y las endometritis en parto normal. Entonces, eso ya no es una tasa, es una proporción. Número de infecciones de herida limpia dividido por el número de cirugías limpias realizadas. Esto debe estar por debajo del 2%. Si tengo por encima del 2%, tengo que ver dónde estoy fallando y analizar mi protocolo con mi cirujano. Y simplemente la constante se multiplica por 100. En el número de endometritis es el número de endometritis por parto vaginal dividido por el número de pacientes que tuvieron parto por 100. Y el número de cesáreas, de endometritis por cesárea, dividido por el número de pacientes que tuvieron cesárea. Y eso multiplicado por 100. Esta frase es una frase del doctor Julio Ernesto Toro, que fue director del Hospital San Vicente, y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros somos los cuidadores del paciente y que cuidar es aprender día a día de lo técnico y lo humano, de lo científico y lo espiritual. Cuidar es un privilegio que nosotros tenemos, es una vocación y es una misión.